Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Bendiciones y shalom. Le damos la bienvenida a Aprendamos de la Parashá. Yo soy, mi nombre es Elena Villamontes, la pastora Elena Villamontes, y le doy la bienvenida a esta clase semanal donde tocamos puntos y aplicables, porciones aplicables de nuestro estudio bíblico semanal. Parashá significa porción de la Torá o porción de la Biblia. Y en esta semana estamos estudiando Parashá 16, que tiene por título Beshalach. Y Beshalach es la palabra hebrea para cuando envió. Y se trata de Éxodo 13:17, ya que en esta semana estamos estudiando Éxodo 13:17 hasta el 17:16. Todos nosotros, si me dan un momento aquí para ponerle el slideshow, estamos estudiando la misma porción bíblica en nuestra congregación y miles de congregaciones por todo el mundo. Estamos estudiando esos 4 capítulos, Éxodo 13 hasta Éxodo 17. Cada semana estudiamos una porción y cada martes a las 8 de la noche, pues repasamos algunos versos y estudiamos cómo esta historia, nuestra historia del pueblo de Israel, pues todavía aplica hoy en día. ¿Y qué es lo que nuestro Elohim, nuestro Dios, nos quiere decir a través de ella? Así que Parashá 16, Beshalach, significa, es la palabra hebrea para cuando envió. Y leemos en Éxodo 13:17, y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo o dejó ir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba próximo, estaba más cerca y era un camino más corto para llegar a la tierra prometida. Pero Dios no los mandó por ahí porque él dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Y estuvimos escuchando este sábado pasado en nuestra congregación de cómo el Eterno no los mandó por el camino más corto, porque aunque hubiese sido el más fácil y el más corto, por allí tenían que enfrentarse a unas batallas, a unas guerras. Y muchas veces es así con cada uno de nosotros. Cuando estamos librando, cuando necesitamos salir de una situación, de una esclavitud, de una atadura, pues después nos toca librar unas batallas, pero muchas veces nos acobardamos. Y así mismo dijo el Eterno sobre el pueblo de Israel. Él dijo, si los mando por ahí, aunque sea el mejor camino, tal parece, no es el mejor para ellos, porque ellos se van a tener que enfrentar a sus enemigos, los filisteos, y ellos se van a arrepentir, no van a querer pelear y van a querer regresarse a Egipto. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Preferimos regresar al mundo, regresar a Egipto, regresar a algún tipo de esclavitud y no tener que pelear la buena batalla, porque hay que tener fe para enfrentarse a personas que nos vienen en contra o a nuestro enemigo espiritual, por así decirle. Entonces hay que tener valor. Y Dios sabía que ellos no estaban en esa condición como para enfrentarse a los filisteos, y él los mandó por otro camino que era más largo y no parecía que era el mejor. Nosotros esta semana, cuando leemos la Parashá, en estos 4 capítulos de Éxodo, vamos a estar leyendo que Faraón, el líder de Egipto, el presidente, por así decirlo, el rey de Egipto, se arrepiente de haberlos llamado, de haberlos librado, y manda a un ejército poderoso detrás de ellos, detrás de los israelitas, y los atrapa frente al Mar Rojo. Vienen detrás de ellos
Pero Dios, nuestro Elohim, abre el mar rojo y permite que pasen los israelitas. Y leemos que después él cierra el mar rojo sobre los egipcios. Y ellos vieron como todos los egipcios mueren y son ahogados, todos con sus carros, sus caballos, todos los enemigos mueren. Leemos sobre el cántico de Moisés, muy interesante. Eso lo cantaron los israelitas después que Dios los libra de los egipcios. También leemos esta semana sobre el milagro del maná que desciende del cielo. Vamos a hablar de eso próximamente. Y también leemos sobre las aguas amargas que son hechas dulce para que el pueblo pudiera tomar de ella. Y también leemos sobre cómo Moisés saca agua de una piedra. La parashá concluye con el ataque a Israel de parte de otros enemigos de ellos que se llamaban los amalecitas y le da la victoria a Israel. Los israelitas pues ganan esa guerra contra sus enemigos, los amalecitas. Y bueno, para comenzar, hablemos de cántico, hablemos de música. Yo sé que algunos de ustedes escuchando por aquí por Zoom o por Facebook les gusta este tema. ¿Y qué dice la Torá? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dicen las escrituras con respecto al cántico, a la música, a nosotros cantar, a nosotros danzar, bailar? Hoy en día, en casi todas las congregaciones, las iglesias, las sinagogas, en casi todas de ellas, para no decir todas, hay una sección o un tiempo que es completamente dedicado al cántico. Hoy en día, en cada congregación se canta, se ministra a través de la alabanza cantada, pero esto luce diferente en cada congregación, dependiendo de la denominación o del estilo de la congregación. Algunas congregaciones pues pueden tener una banda entera, algunas tienen algunos instrumentos nada más, otras tienen batería, guitarra eléctrica, piano, o puede ser un grupo que solo canta himnos, que cantan himnos a capela. Hay diferentes estilos en diferentes sinagogas y congregaciones hoy en día, pero como quiera que sea, la música siempre ha sido una gran parte, una parte integral de nuestra alabanza a Yahweh, de nuestra alabanza al Señor. Y lo vemos desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo en que nosotros estamos leyendo, desde hace miles y miles de años atrás. Y vamos a leer, si usted tiene su Biblia y si no, pues puede verlo aquí, Éxodo 15 del 1 al 2. Entonces Moshe y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Yahweh y hablaron diciendo: cantaré a Yahweh porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó al mar, refiriéndose a los enemigos y a los egipcios. Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios Elohim de mi Padre, y lo exaltaré. Qué precioso. Eso es parte de una canción completa, parte de un cántico que continúa así por casi el capítulo 15 completo. Los israelitas cantaron, bailaron, danzaron, se regocijaron, tocaron instrumentos, se gozaron por lo que Yahweh había hecho por ellos. Y esto lo leemos esta semana en Éxodo capítulo 15. Nosotros como creyentes, como apasionados, porque somos apasionados por nuestro Elohim, somos apasionados sobre lo que significa seguir y honrar a nuestro Elohim, a Dios, y hacerlo de acuerdo a las escrituras. Así somos el grupo que yo sé que está atendiendo esta clase. Por eso nosotros nos enfocamos tanto en aprender cómo caminar en los mandamientos, porque somos apasionados. Queremos saber la verdad desde el punto de vista del Dios de Israel, desde el punto de vista de nuestro Elohim y dentro del contexto correcto, conociendo la raíz de cada palabra que nosotros estudiamos y qué es lo que significa. Entonces,
nosotros estamos estudiando cómo caminar en los mandamientos, cómo obedecerlos, cómo tener una teología, una doctrina sana y correcta. Y yo creo que todo el que me escucha, todo creyente verdadero, el que lleva años porque ya aceptó a Jesús, aceptó a Yeshua, pues siente lo mismo que yo, siente lo mismo que nosotros, que queremos ser parte de un pueblo que conoce las escrituras, que sabe vivir no como el mundo vive, sino como vive un hijo de Dios, como vive un israelita, como vive la nación santa de él, la que va a reinar con él cuando él regrese. Si no, estamos gastando el tiempo. Si no nos congregamos para ver un show y nosotros no estamos ya para eso. No son tiempos para eso, son tiempos de buscar la verdad. Entonces, cuando hacemos esto, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicamos o pensamos en glorificar a Dios a través de la música y del cántico? Yo sé que voy a hacer un paréntesis aquí. En este último año que estuvimos encerrados en cuarentena, que sufrimos quizás no tanto de salud, aunque algunos sí han sufrido físicamente, pero hemos sufrido económicamente, no hemos podido ver a nuestros familiares, hemos luchado con tanta cosa. Una de las cosas que me ha sostenido, que me ha dado fuerzas y ánimo para seguir, es la alabanza privada, personal. Aún en los peores momentos, uno si se recuerda el espíritu de Yahweh, le trae un cántico, un himno, unos versos bíblicos a la mente y uno pues le canta al Señor y eso hace que te puedas levantar y que puedas seguir, porque esa palabra ministra a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y ese es mi testimonio y por eso me gustó tanto que en esta parashá estamos estudiando sobre cómo Moisés y cómo los israelitas le cantaron a Yahweh. Cuando nosotros examinamos el estilo de vida bíblico, ciertamente vemos el rol de la música en la alabanza hacia él. Porque lo vemos una y otra vez a través de toda la escritura. Por eso es tan importante que el que tiene ese don y aún el que no lo tiene, entone cántico al Eterno porque es bíblico. Alabarlo con música, con instrumentos, con alabanzas cantadas. No dejen que nadie te lo impida. No es malo, muy por el contrario. Aquí en el Salmo 96, 1 y 2, leemos que el salmista escribe, cantad a Yahweh un cántico nuevo, cantar a Yahweh toda la tierra, bendecid su nombre, cantadle, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Y aquí entendemos que lo está diciendo que lo debemos de hacer en forma de cántico, de música. También en el Salmo 47, 6 y 7. Cantad a Elohim, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Elohim es el rey de toda la tierra. Cantad con entendimiento. Miren qué tremendo. No es cantar bobería ni cantar lo que uno no sabe, sino cantar su palabra, cantar con entendimiento, sabiendo qué es lo que le estamos diciendo y por qué. Interesantemente, el libro de los Salmos es una colección de cánticos que nos muestra cuán en serio los hombres y las mujeres del Eterno tomaban la música. Eso es una muestra. No solamente eso, pero aún Yeshua, Jesús, nuestro Mesías y sus discípulos cantaron himnos. ¿Dónde está eso? Yo lo encontré muy interesante porque aquí en este verso pequeño dice Mateo 26:30, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Así que Jesús o Yeshua, como es su nombre en hebreo, él junto con sus discípulos cantaban himnos. Miren qué tremendo. Antes de sus viajes o de sus misiones o de sus enseñanzas. Los apóstoles asociaron cantar cánticos y himnos con tener un corazón agradecido. Y aquí vemos que Pablo o Rab Shaul
dice en Colosenses 3:16, la palabra del Mesías viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Elohim. Así que aquí él nos exhorta a cantar y a himnos, cánticos espirituales, y que eso debería de ser con gratitud en nuestro corazón a nuestro Dios. Así que vamos a analizar por qué es tan importante la música. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hace miles y miles de años siervos y siervas de Dios le cantaban al Elohim de nuestros padres de Israel? Bueno, hay muchas razones actualmente que sabemos, que conocemos del porqué de los cánticos, de la música a nuestro Dios. Número 1, cantar cánticos de alabanza puede ser una forma de unir a la congregación o de unir a la familia que se ha juntado para alabar a Dios. El alabanza, los cánticos de alabanza tienen un efecto poderoso porque unen a un cuerpo, al cuerpo de Mashiach lo une. Cuando toda la congregación canta las mismas palabras, piénselo bien, lo que está ocurriendo a nivel espiritual, en la atmósfera, cantan las mismas palabras, declarando las mismas verdades bíblicas y lo hacen todos a la misma vez, pues se crea un ambiente de unidad. Y eso es bien tremendo. Nosotros somos testigos de eso en nuestra congregación. Cantar también es una manera de expresar nuestras emociones. Cuando nosotros cantamos, expresamos nuestras emociones. Honestamente, es muy fácil emocionarse. Somos seres emocionados, que nos emocionamos. Pero aún más cuando reflexionamos sobre el amor de Yahweh o hacia nosotros. La misma música o la música misma nos anima a tener una respuesta emocional. Nos puede cambiar la mente. En otras palabras, no cambiar la mente únicamente de lo que, como lo acabo de decir, sino que nos hace tener pensamientos que nosotros necesitamos para alabar al Creador. La alabanza no solo consiste de estudiar la Torá, aunque eso es parte de la alabanza, de nuestro servicio a Yahweh, y de guardar sus mandamientos, sino también nosotros invocamos la presencia de Yahweh al nivel de nuestras emociones cuando cantamos juntos en congregación. Lo vemos muy a menudo en los salmos. Es importante reconocer, y esto lo estoy repitiendo, que somos seres emocionales y la alabanza y la adoración nos conecta al Padre. Es algo poderoso y bien tremendo. Ya les he dado dos razones, ¿verdad? Nos une, estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, estamos cantando lo mismo, estamos creando un ambiente de unidad cuando cantamos al Eterno. Estamos declarando la misma palabra de Yahweh cuando cantamos los mismos himnos, los mismos versos bíblicos o los mismos, la misma palabras de un cántico. También él estuvo explicando que es nuestra manera de expresarnos, que nos podemos emocionar en la alabanza. Eso ocurre con frecuencia. Que la alabanza no solo consiste de estudiar la Torá, pero también de obedecerla y también de cantar alabanzas a nuestro Señor. La música y el cántico nos puede ayudar a aprender y memorizar verdades bíblicas importantes. Eso es bien tremendo y eso lo hemos experimentado los que nos criamos o llevábamos mucho tiempo cantando salmos al Eterno. No nos los memorizábamos leyéndolo en la Biblia, sino que más bien como se cantaba y se repetía mucho, nos memorizábamos salmos o nos memorizamos salmos completos. Y eso es algo bien tremendo porque en plena crisis o en necesidad o cuando le tienes que ministrar a un hermano o una hermana, pues es bien tremendo tener ese salmo en tu mente porque lo cantaste y lo cantaste tanto que te lo memorizaste. El Eterno nos creó para que disfrutáramos la música y las melodías. Fuimos creados
Y uno de los regalos del Señor es que pudiéramos disfrutar de la música y de melodía. Es una manera muy eficaz y muy poderosa de recordar quién es Él y cuáles cosas ha hecho Él. Puede haber una razón o muchas que los primeros que hicieron los israelitas en la parashá de esta semana, cuando ellos llegaron al otro lado del Mar Rojo, cuando ellos fueron librados de los egipcios, cuando ellos lo vieron muertos en la costa, fue cantar un cántico. Hay una razón, por lo menos muchas, de que vemos este ejemplo y que el Eterno nos habla a través del ejemplo de los israelitas. Ellos por seguro estaban glorificando a Yahweh, estaban alabando a Yahweh en ese instante. Pero otra cosa que es muy real y muy cierta es que al preservar ese cántico que ellos cantaron, el que leímos una porción en Éxodo 15, sí, 15, que yo les dije que el capítulo 15 de Éxodo tiene todo el cántico. Al preservar ese cántico para siempre, el pueblo, mayormente judío, pero el pueblo hebreo, estaban usando el cántico para siempre recordar cuán asombroso y poderoso y amoroso es su Elohim, es su Dios. Así que cuando le enseñamos estos cánticos a nuestros hijos, preservamos la historia dentro del cántico, preservamos la Torá dentro de un cántico que es fácil, que es divertido cantar con nuestra familia. Y eso son unas cuantas razones. Une al pueblo, une a la familia, nos pone a todos a buscar de Yahweh con las mismas palabras, con las mismas declaraciones, y también le enseña a nuestros hijos la historia de su pueblo para que ellos le enseñen a sus hijos y sus nietos le enseñen a sus hijos, y de esta manera la historia continúa y la aprendemos de generación en generación. Nunca se nos va a olvidar la grandeza de Yahweh cuando cantamos el cántico de Moisés. Una manera de alabar a Yahweh es con música y con cántico. Y no podemos permitir que enseñanzas erróneas nos digan lo contrario, porque evidencia bíblica, evidencia tenemos de que es una manera poderosa y una manera que agrada a Dios y que nos lleva a un nivel espiritual aún mayor, que cuando estamos hablando la palabra, cuando la cantamos, pues subimos a un escalón, a estar en la presencia de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Así que hemos hablado esta noche sobre la música, la alabanza, el cántico, porque es evidente en esta porción de la Biblia que fue una parte esencial de la vida, de la cultura hebrea, de la vida del pueblo de Dios. Y tenemos que aprender porque nosotros somos descendientes de ese pueblo y somos parte de ese pueblo, somos hijos de Abraham junto a nuestros hermanos. Ahora hablemos de otro punto aplicable de la parashá de esta semana. El éxodo de Egipto, y voy a tratar de explicar esto lo más simple que pueda porque es un principio que tenemos que entender los que estudiamos la Torá y aplicarlo a nuestra vida y enseñarla, ¿verdad? A todo creyente. El éxodo de Egipto, el primer éxodo de Egipto, cambió el lenguaje bíblico para toda la vida y cambió el lenguaje que se usaba para demostrar salvación, para demostrar liberación en el pueblo de Dios. El eco, no sé qué otra palabra usar que sea mejor. Yo espero que me entiendan porque a veces uso algunas palabras en inglés. Pero el eco de la historia del éxodo se repite de los israelitas, se escuchan no solo en el libro de Éxodo, sino a través de todas las escrituras. O sea, cuando nosotros estudiamos el éxodo de los israelitas, cuando ellos salen de Egipto, nosotros vemos el mismo patrón, el mismo tema, el mismo paradigma a través de toda la escritura, aún en el pacto renovado, en el Nuevo Testamento. Pero empecemos con Éxodo 14,
30 y 31. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. E Israel vio el gran poder que Yahweh había ejercido contra los egipcios. Y el pueblo temió a Yahweh y creyeron en Yahweh y en Moisés su siervo. Acabamos de leer este verso bíblico que nos demuestra que el éxodo de Israel de Egipto es uno de los eventos más significativos de la Biblia completa. Quizás no sea el más significativo, pero les puedo decir que sí. Es el evento, porque es el evento que lanzó al pueblo de Israel en su jornada como pueblo del Eterno. Allí en esta historia que estamos leyendo ahora, el pueblo de Dios acepta ser el pueblo de Dios, ser la nación del Dios de Israel. Ellos aceptan el pacto, aceptan la ketubá. Es el evento que los lanza a ellos. Tan importante fue este evento que se hizo, este evento del éxodo, de cómo el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, de cómo cruzaron en seco. Fue tan importante este evento que se hizo el paradigma, en otras palabras, el ejemplo típico que se usa para nosotros poder entender toda la obra de Dios y toda la obra de salvación de su pueblo. A través de todas las escrituras, aún en el Nuevo Testamento, leemos una y otra vez sobre este evento que está en la Torá. Imagínese si usted no lee la Torá. Imagínese si usted no estudia la Torá. Usted se está perdiendo el evento más importante que es repetido una y otra vez a través de toda la escritura. ¿Cómo vamos a entender lo que hablaba Yeshua si no hemos estudiado Éxodo, estos capítulos del 13 al 17? Cuando vemos el mismo patrón, y ahora se lo voy a explicar, el mismo diseño, el mismo tema, lo vemos otra vez solo una generación después, cuando Israel cruza el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y eso lo leemos en Josué 3 y 4. Después leemos el mismo diseño, el mismo tema, una y otra vez, repetidamente a través de toda la escritura. Es como si estuviésemos escuchando el eco del primer éxodo, una y otra vez. Y se lo voy a mostrar un poco, pero usted tiene que estudiar la Biblia para que lo lea una y otra vez. Por ejemplo, en el primer éxodo, los israelitas acamparon o fueron rodeados frente al Mar Rojo. Eso lo leímos anteriormente. En Josué 3:1, una generación después, leemos que están acampados una vez más, pero esta vez fue frente a las aguas del río Jordán. Y aquí lo leemos. Josué se levantó muy de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y llegaron hasta el Jordán. Y allí estuvieron, creo que fueron 3 noches antes de cruzar el río Jordán. Pero de la misma manera que el pueblo de Israel acampó delante del Mar Rojo, pues vemos otra vez una generación después que llegaron hasta el Jordán y allí acamparon. En el primer éxodo, justo antes de que Dios abriera el Mar Rojo, Moisés le asegura a Israel, al pueblo, que Yahweh iba a intervenir de su parte. Y eso lo leemos aquí en Éxodo 14, 13 al 14. Moshe respondió al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación de Yahweh que él hace hoy por vosotros, porque los egipcios que vieron hoy no lo volveréis a ver nunca más. Yahweh luchará por vosotros y vosotros esténse quietos. Eso le dice Moisés al pueblo. Una generación después, leemos la misma promesa de parte de Dios a través de su siervo Josué, diciéndole al pueblo que estaba al entrar al pueblo a la tierra prometida. Aquí, Josué 3:5. Josué dijo al pueblo: santificaos, que mañana Yahweh hará maravillas en medio de vosotros. Así que aquí vemos la repetición del evento original, del evento que estamos leyendo esta semana.
Yahweh abre el mar rojo en el primer éxodo. Eso lo leímos, ¿verdad? Abre el mar rojo y el pueblo de Dios dice que nadie que se estaba acampado se quedó atrás. Nadie se muere, nadie se atasca. Eso lo leemos y pasan en seco. Bueno, en Josué 3:13 al 17 leemos lo mismo, lo único que estaban cruzando el Jordán. Y aquí leemos que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que cargaban el arca de Yahweh, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán serán cortadas, porque las aguas vienen de arriba, se detendrán como en un embalse. Y que aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, andando los sacerdotes portadores del arca del pacto delante del pueblo, tan pronto como los portadores del arca llegaron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla de las aguas que venían bajando de arriba se detuvieron y se fueron elevando como en un embalse a gran distancia junto a Adam, la ciudad que está al lado de Zaretán. Y las aguas que descendían hacia el mar del Arabá, el mar de la sal, fueron cortadas completamente. Y el pueblo cruzó frente a Jericó. Y los sacerdotes que cargaban el arca del pacto de Yahweh se pararon en lo seco, firmes en medio del río Jordán, mientras todo Israel cruzaba en seco hasta que la nación entera terminó de cruzar el Jordán. Y aquí vemos la repetición del evento del éxodo, del primer éxodo de Israel. Miren qué interesante. En el primer éxodo, un memorial se instituye, una cena pascual. El Eterno da instrucciones y Moshe se lo comparte al pueblo y le da órdenes y le dice que tenían que separar un cordero por familia y que tenían que tener una cena y que se iban a comer la Pascua rápidamente, con las sandalias puestas, con la vara en la mano, porque iban a salir esa noche de Egipto. Y lo iban a hacer para que cuando las futuras generaciones preguntaran sobre el ritual de la Pascua o de Pesach, ellos les contaran sobre este evento. Y esto lo leemos, no sé si lo escribí, sí, Éxodo 12, 26 y 27. Cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este servicio para vosotros? Esto es lo que vamos a celebrar nosotros ahora en marzo. Vosotros les responderemos, sacrificio de Pascua es para Yahweh, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se prosternó. Bueno, de la misma manera que se instituye una fiesta para conmemorar la salida, el éxodo, el primer éxodo de los israelitas de Egipto, de esa misma manera, después que el pueblo de Israel, la próxima generación, cruza el Jordán, ellos construyen un altar de piedras como memorial para siempre, para que cuando las futuras generaciones vieran ese altar de piedra, ellos se preguntaran, ¿y qué pasó aquí? Y se les pudiera contar sobre el evento, sobre esa salida del desierto hacia la tierra prometida. Josué llamó a los 12 hombres, miren qué interesante, ¿por qué 12? Que había establecido de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, ahí está la respuesta. Y les dijo Josué, pasen ante el arca de Yahweh, vuestro Dios, al medio del Jordán, y llevad cada uno una piedra sobre su hombro, según el número de las tribus de los hijos de Israel. Y esto será señal en medio de vosotros, para que cuando sus hijos os pregunten mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras para vosotros? Ustedes les puedan decir, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Yahweh cuando cruzó el Jordán. Las aguas del Jordán fueron cortadas y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre. Así que hicieron un memorial de la misma manera que tenemos el memorial del primer éxodo. Además de esto, hermanos, hay tantos ejemplos. Ya hemos hablado de cuántos, de 3 o 4. En el Antiguo Testamento encontramos el texto en Isaías desde el capítulo 40 hasta el 66, que habla del cautiverio babilónico de Israel, porque después
Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y hay paralelismos, analogías, paralelismos al Éxodo que aparecen a través de todos estos capítulos, 26 capítulos, pero especialmente en el capítulo 43 de Isaías. Miren qué tremendo. Yo soy Yahweh, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Así dice Yahweh, que abrió camino en el mar. Miren la referencia al Éxodo. Y sendero en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes. Juntos se acuestan para no levantarse, se apagan como se apaga el pábilo. En estos versículos, Dios le promete a Israel que van a ser librados de Babilonia, pero hace clara alusión al éxodo de Egipto, una vez más. Muchos estudiosos opinan que lo que estaba haciendo Isaías o sus intenciones, era plantearles la liberación de Babilonia como otro éxodo, o usando el ejemplo del primer éxodo. En cada uno de los casos, Israel es cautiva en una tierra ajena y necesita la intervención de Yahweh para salvarlos. Cuando nosotros llegamos a lo que algunos llaman Nuevo Testamento y que ahora nosotros llamamos Pacto Renovado, el patrón del éxodo llega a su clímax, o sea, a su punto mayor en la persona y en la obra de Yeshua HaMashiach mismo, en la persona y la obra de Jesús, de Mesías. Hay muchos ejemplos en la escritura, pero aquí les muestro unos cuantos nada más. Y aquí pues no lo tengo escrito, pero se lo voy a explicar. Miren qué interesante. Poco después del nacimiento de Yeshua, sus padres lo llevaron a Egipto. Y esto hizo que fuese librado del decreto del rey Herodes, que era de matar a todos los niños, varoncitos, en Belén. Esto es un paralelismo al decreto del faraón de matar a todos los bebés varones hebreos en Egipto, de lo que también se salvó Moisés. Y eso lo hemos estado estudiando hace poquito en nuestros estudios bíblicos semanales. La familia de Yeshua regresa de Egipto, o sea, sale de Egipto, y eso es un paralelismo de la salida de Israel de Egipto. Mateo, en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, recita Oseas 11:1. Oseas 11:1. Déjame ver si se lo puedo enseñar aquí. Sí. Y dice así, esto es en el Pacto Renovado. Cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué es este verso bíblico? Es en referencia a Israel, pero se lo aplica a Yeshua, el escritor del libro de Mateo. Y está citando una referencia en Oseas 11:1. El propósito de recitar este verso bíblico en Mateo, que viene de Oseas 11:1, es hacer una analogía directa entre el Mashiach de Israel, el Mesías de Israel. En otras palabras, algunos opinan que Mateo quería hacer ver que el Mesías era la encarnación de la experiencia de Israel miles de años antes. Israel fue sacado de Egipto y Yeshua fue sacado de Egipto cuando era niño y sus padres habían tenido que ir para allá para esperar un tiempo. Yeshua es sumergido, o sea, él hizo tevilá, él se bautizó, que es un paralelismo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo y hizo tevilá por primera vez. Yeshua se va al desierto por 40 días, paralelo a la jornada de Israel por el desierto de 40 años. Están viendo cómo el tema sigue y se repite a través de toda la escritura. Cuando empezamos a leerlo en Éxodo, después lo leemos a través de toda la Tanakh, de toda la escritura. Yeshua da su sermón sobre el monte, ¿verdad? El sermón del monte se llama. Es un paralelismo de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, cuando Moshe le entrega la Torá al pueblo de Dios. Estas alusiones se intensifican mientras nos acercamos
a la muerte de Yeshua. En la historia de la transfiguración, que yo sé que muchos de ustedes la conocen, antes de morir, cuando Yeshua había estado orando en el jardín, pues él habla con Moisés y Elías sobre su salida o su éxodo que iba a acontecerse en Jerusalén en esos días. Mírenlo aquí en Lucas 9, 30 y 31. Y he aquí 2 varones hablaban con él, con Yeshua, los cuales eran Moisés y Elías, quienes habiéndose aparecido en esplendor, hablaban del éxodo que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Así que aquí aluden a la muerte y la resurrección de Yeshua como un éxodo, como el éxodo de nuestro Salvador. En griego, una de las palabras para salida es éxodo. El escritor del Evangelio está haciendo una conexión directa entre la obra de Yeshua en la cruz, en el madero, y el éxodo del pueblo de Israel. ¿Es casualidad que la muerte de Yeshua en el madero ocurrió durante la temporada de la Pascua? Yo creo que no. No lo creemos. La muerte de Yeshua fue su éxodo. Y esto allanó, abrió el camino para que todos los que lo sigamos a él, dejemos atrás nuestra vida pasada y entremos a la tierra prometida. El tema sigue por toda la Biblia y por toda nuestra vida. El éxodo no fue solamente un evento que ocurrió hace miles de años atrás. Es totalmente relevante a nosotros hoy en día. Dios nos ha librado de nuestra esclavitud al pecado y de la muerte a través de la obra redentora de Mashiach en el madero. Éxodo 14:31, volvemos a otra vez a leerlo porque es tan importante, que Israel vio el gran poder que Yahweh había ejercido contra los egipcios y nosotros hoy en día igual, de igual manera. Y de esta manera, viendo ese gran poder, el pueblo temió a Yahweh y creyeron en él y en Moisés. Después que viene Yeshua, creemos en el profeta que fue como Moisés, o en nuestro Mashiach, nuestro Mesías, nuestro Salvador. ¿Creerás tú, amigo que me escucha o hermano que me escucha, del gran poder de Yahweh? ¿Seguirás a Yeshua, el profeta que fue, como dice la palabra, como Moisés? ¿Participarás tú en el próximo éxodo de la muerte a la vida? Si no estudiamos la escritura, no entendemos estas grandes palabras. Las palabras que nos dan esperanza, que nos traen salvación, que nos guían, que nos alientan, que nos dan propósito. No lo entendemos porque no hemos leído el documento desde su principio. Y Dios es un Dios de orden. Y cuando leemos la Torá, pues seguimos leyendo el mismo tema a través de la escritura, pero cuando la estudiamos, entendemos bien por qué se repite. Y es poderoso este mensaje, hermano que me escucha. Bueno, ya hemos tocado 2 temas que podemos aplicar a nuestra vida y con respecto a la Torá y a la parashá de esta semana. Hemos hablado de la música, del cántico, de la alabanza y también sobre cómo se repite el evento del Éxodo, este gran evento que estamos estudiando esta semana, a través de toda la escritura. Hasta cuando hablamos de Yeshua, hablamos de un Éxodo. El tercer tema que quisiera tocar en esta noche preciosa que tenemos esta oportunidad de compartir, se trata de el maná del que leemos en esta semana en la porción bíblica. Y también les quiero tocar el tema del dinero y del materialismo. Yo sé que si alguno de ustedes estaba durmiendo, quizás porque está cansado después de un largo día de trabajo, ahora mismo se despertó. Porque cuando oímos la palabra dinero y materialismo, ¿verdad? Pues nos despertamos. La jornada de Egipto hasta el monte Sinaí, en otras palabras, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y viaja y empieza la jornada hacia el monte Sinaí, pues toda esta historia simboliza un crecimiento espiritual.
que tenía que ocurrir en el pueblo que aceptó el trato, que aceptó el pacto entre ellos y su Dios y nuestro Dios. Y toda esta jornada y el comienzo de esta jornada simboliza el crecimiento espiritual del creyente cuando acepta a Yeshua y cuando regresa a los caminos del Padre. Cuando regresa a casa la oveja perdida, debe de automáticamente al comienzo de la jornada, debe de comenzar un tipo de crecimiento espiritual, si es un crecimiento saludable. Y Israel, dejando Egipto, se puede comparar a un nuevo creyente, un bebé recién nacido. Muchos de nosotros sabemos que cuando alguien regresa al Señor o acepta a Yeshua y ora para tener una relación con Él y para ser un ciudadano de Israel, para volver a recibir las promesas de Dios para su pueblo a través de su fe en Yeshua y de la obediencia a la Torá, pues nosotros decimos, acaba de nacer un bebé, y por eso hay tanta alegría en la familia, ¿verdad? Y el bebé tiene que aprender a caminar, aprender a hablar, a comer comida sólida, y esto todo es un proceso. Ese proceso lo vivió Israel, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, pero fue intenso los primeros 49 días en el desierto, nos enseña la Torá. Y estos fueron días que fueron llenos de crecimiento espiritual, experiencias de crecimiento. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias de crecimiento? Yo creo que todos, si estamos conectados aquí hoy, si estamos escuchando este mensaje, es porque hemos tenido esas experiencias. Son cruciales, pero no son fáciles de pasar y no son fáciles de soportar. Y muchos hermanos o hermanas, a muchos de nosotros, pues nos hemos rajado, nos hemos dado la vuelta y hemos regresado a Egipto porque no hemos podido soportar los dolores del crecimiento. ¿Se recuerdan cuando éramos niños y nos dolían las rodillas? No por la vejez, sino porque estábamos creciendo. Bueno, eso existe en nuestra vida espiritual. Pronto después de dejar a Egipto, la comida se acabó. Y bueno, ellos se estaban enfrentando a una hambruna. Los hijos de Israel lloraron, clamaron, pataletearon, se quejaron y le decían a Moisés, su líder, mejor hubiera sido morir en Egipto con barriga llena que morirnos de hambre en el desierto, le decían a su líder. Pero ocurrió algo bien tremendo. Milagrosamente, el Señor les mandó una manada de codornices para que comieran carne una vez al día. Y les mandó un pan, una sustancia que era como pan que venía del cielo. Y con esto, ellos serían sustentados por los próximos 40 años. Miren qué tremendo. Cada mañana, una capa de rocío, dice la escritura, una capa de rocío estaba sobre el campamento de Israel, donde quiera que ellos se encontraban, porque recuérdense que ellos se estaban moviendo continuamente. Y cada mañana una capa de rocío estaba sobre el campamento de Israel. Cuando el rocío se evaporaba, se secaba, dejaba atrás una capa finita de algo que cubría la tierra, que describe la Torá como un hielo finito, como una escarcha, como escarcha sobre la tierra. Cuando los israelitas lo vieron, dice la Torá, preguntaron, ¿qué es eso? Lo dice de esa misma forma, porque el maná era algo increíble, no lo podían creer. Este alimento que proveyó el Padre, que viene del cielo, tenía toda la nutrición necesaria para sostener una población muy grande, porque no eran 2 o 3, era una población grande por 40 años. Aparecía cada mañana en cantidad adecuada para que nadie se quedara con hambre. Podía ser cocinada, podía ser hervida, podía ser asada, pero
Sin embargo, lo único que no se podía hacer con el maná era ¿qué? Acumularlo. No se podía guardar para después. No se podía acumular para mañana o para después. No se podía guardar en gran cantidades. Si alguien trataba de acumularlo, dice la palabra, que esa misma noche se podría el alimento, se volvía rancia. ¿Qué nos enseña el maná? ¿Qué nos enseña el Señor con esta historia? El maná nos puede enseñar sobre el dinero y el materialismo. Dios provee la munificencia del mundo material para nuestro bienestar. O sea, Él nos provee lo que necesitamos. Él provee, según lo que hemos estudiado en su palabra, en la Torá, Él provee adecuadamente para todas nuestras necesidades. Algunas veces en escasez y algunas veces en abundancia, pero siempre, siempre con suficiencia. En otras palabras, Él cuando nos da suficiente. Eso lo leemos en los primeros días del Éxodo y lo leemos en Éxodo 16-18. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más, otros menos, y lo medían por omer. Y no sobraba al que tenía mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Miren qué tremendo. No sobraba al que tenía mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. De igual manera, hermano y hermana que me escucha, cuando nosotros tratamos de acumular riquezas, y esto no debe de ser malentendido, porque no estoy hablando de prosperar según la voluntad de Dios. Estoy hablando de cuando nosotros no nos cansamos de tratar de acumular riquezas todo el tiempo y ese se vuelve nuestra meta y nuestro afán. Se nos puede convertir en algo que es bien feo espiritualmente. Se nos puede convertir un problema ese. De la misma manera que el maná se podría y se ponía malo y se llenaba de gusanos y no se podía comer porque se enfermaba, tú no te lo podías comer. Bueno, pues las riquezas acumuladas pueden enfermar el alma. Y esto lo leemos en la palabra. Nos puede causar que nos agarremos, que nos aferremos a las cosas materiales únicamente. Nunca más tendremos que confiar en Elohim. Nunca más tendremos que confiar en Dios porque confiamos en nuestros ahorros, porque confiamos en nuestras inversiones, porque confiamos en nuestras posesiones, en nuestros ahorros, en lo que tenemos escondido abajo del colchón. Entonces nunca más tenemos que orar por nuestro pan diario de cada día, como nos enseña Yeshua, porque confiamos únicamente en todas las riquezas que hemos acumulado. Yeshua nos advierte de esto en su palabra y nos advirtió de esto cuando él estuvo aquí en Mateo 19:23. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: de cierto os digo, en otras palabras, verdaderamente que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No habla aquí de entrar al cielo, sino al reino de los cielos. Quiero hacer esa nota. No hay un mérito especial, hermano, por ser pobre. En otras palabras, no nos está diciendo el Eterno que seamos pobres. No nos está diciendo que debemos de vivir como pobres. Pero se nos advierte que es mucho más difícil ser afluente, ser próspero, rico y mantenerte en pie para el Señor. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil ser afluente y tener una vida espiritual saludable. Es difícil, y lo dijo Yeshua. El discípulo rico tiene que constantemente ejercer vigilancia contra las mentiras de la prosperidad económica, porque la prosperidad económica nos puede hacer creer cosas que no son ciertas. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la vida eterna
y nuestra relación con el Eterno no tiene precio. Él lo pagó con su vida y no lo debemos de cambiar por una prosperidad material temporaria. Tiene que mantener el rico, el próspero, su mano abierta y tiene que ser generoso. Tiene que poder dejarlo todo, y esto es difícil de tragar, por amor al reino de Yahweh. ¿Dónde dice esto? Bueno, lo dice en las siguientes escrituras. Yeshua repite al mismo grupo, en el mismo lugar, la misma gente. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Próximo verso. Oyéndolo los discípulos se asombraban en gran manera, diciendo, igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede ser salvo? Y mirándolos Yeshua les dijo, para con los hombres es imposible, pero para con Elohim todas las cosas son posibles. Así que no es imposible, pero es difícil. Si seguimos leyendo del verso 25 en adelante, en ese mismo Mateo 19, leemos que entonces Pedro intervino, que no nos sorprende, ¿verdad? Y le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús o Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando Él regrese, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o alquerías por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. Hermanos, yo creo que no hay más nada que decir con respecto al tema de las riquezas y del materialismo. Creo que el Eterno prospera, esta es mi opinión, al que Él quiere. Él conoce nuestro corazón y Él nos puede prosperar, pero cuidado, porque cuando dejamos de confiar en Él y desagradamos al Eterno, pues nos puede salir caro el asunto y no hay dinero en el mundo que pueda reemplazar, reinar con Yeshua en el futuro. Hemos estudiado sobre la importancia de la música, de los cánticos, de los instrumentos, de la danza, la alabanza entre nosotros. Hemos aprendido de que la historia del Éxodo se repite una y otra vez a través de todas las escrituras. Aún cuando leemos de Yeshua, el Mesías, hemos aprendido de cómo Elohim espera que su pueblo dependa únicamente de Él para nuestro sustento y de cómo el que acumula y guarda mucha riqueza corre peligro. Espero que todo lo que leímos, todo lo que estudiamos juntos en esta clase les sirva para conocer más sobre el Dios, el Elohim de Israel, y les enseñe cómo hemos de vivir como pueblo de Dios, como nación santa, como Israel. Y con esto me despido de ustedes de parte de todos nosotros en Primicias Ministries. Yo espero que todo el estudio de hoy pues nos enseñe, ¿verdad?, a vivir como pueblo santo de Dios, pueblo escogido que somos. Los saludo en el nombre de Yeshua y hasta la próxima. Nos vemos el jueves en la clase de liderazgo, de formación de líderes. Si usted es parte de esa clase, pues nos vemos pronto. Y el viernes, conociendo nuestra identidad, y el sábado en nuestra congregación Primicias Ministries, nos vemos en persona. Shalom, shalom. El Eterno los bendiga grandemente.